estado hablando todo este tiempo sobre el mundo, el segundo enemigo del creyente y la mundanalidad. El mundo y la mundanalidad. Y lo cierto, en términos claros, en términos concretos, es que estamos, hermanos, frente a una eventualidad que claramente nos señala la palabra de Dios. Y es lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 1. Versículo 12 al versículo 14. Colosenses, el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 14. Voy a solicitarle a Danielos, mientras salgo un momentico hacia el estudio, que por favor vengas aquí y nos leves una palabra de oración, pidiendo la bendición por la palabra, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos, ¿vale? Como dice: y dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó en el reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ora brevemente. Padre, que nos hizo dignos de ser partícipes de su herencia, de los santos en la luz, y que nos libró de la potestad de las tinieblas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esto, porque al dar, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Padre, en este mundo, y al darnos a conocer por tu palabra, por lo cual Él tuvo que venir a morir, Señor. Y gracias, Señor, por esa salvación, y porque gracias, Señor, pasamos de las tinieblas a la luz. Oh Señor Dios, y gracias, Señor, por habernos pasado al reino de tu amado Hijo, hacia el reino salvífico, Señor, y que vivamos, Señor, siempre recordando esto, Señor, y aferrándonos a tu gracia salvadora siempre, en tu nombre santo. Amén. 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 Muy bien. Si hay una riqueza que nosotros tenemos en la Biblia, son las epístolas del apóstol Pablo. Pablo es una de las personas que más nos aporta, y aquí nos aporta una eventualidad. Estamos frente a la dualidad entre dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. Esto tiene que ver con todo aquel que en verdad ha nacido de nuevo. Eso significa que la persona que no ha nacido de nuevo pertenece a la potestad de las tinieblas y está bajo la potestad de las tinieblas. Y dice que nos trasladó o nos traspasó en el reino de su amado Hijo. En cierta forma es una inexactitud hablar de dos reinos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de dos reinos, se trata de dos entes legítimos. Y sucede que aquí la palabra de Dios
nos habla de la potestad. Una potestad es algo diferente. Nos dice que nos trasladó de la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó en el reino de su amado Hijo. Quiere decir que hay un solo reino y es el único legítimo, que es el reino de su amado Hijo, el reino de Dios. Lo demás es una potestad, es decir, un asentamiento, una invasión ilegítima que ha tomado cierto nivel de autoridad por alguna autoridad que se le concedió, que fue cuando Adán pecó y cayó. Pero vamos a mirar de todas maneras ciertas particularidades. El reino de la luz tiene una ciudadanía, y es una ciudadanía de herederos libres. Dice la palabra, dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz. En la herencia de los santos en luz. Entonces aquí tenemos una primera eventualidad. Dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz significa que somos herederos libres. Es una ciudadanía de herederos que son libres. En este momento en Europa hay dos naciones que son claramente bipolares en todo el sentido de la palabra, es decir, que son dos polos muy diferentes. Y es, en primer lugar, Grecia. Grecia es una nación que en este momento es en un estado de quiebra total. Y eso significa que los ciudadanos de Grecia están endeudados, y entonces se dice que si van a tomar a toda la población de Grecia y reparten la deuda que tiene galopante, que tiene Grecia, más exactamente con la Unión Europea y Alemania, el resultado sería que cada uno de esos ciudadanos estaría debiendo no sé cuántos millones de dólares por cabeza. ¿Por qué? Porque es una nación que no tiene en este momento unos recursos, sino lo que tiene es un caos, una crisis boyante. Y la otra contraparte es Alemania, porque al contrario, Alemania es una nación que en este momento tiene un superávit y está en una fase increciendo de crecimiento, o de crecimiento en el cual llega el momento en el que se considera si sería óptimo que Alemania siguiera dentro de la Unión Europea o se separara de la Unión. ¿Por qué? Porque económicamente a Alemania le iría mejor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Le iría mejor sin el euro que con el euro. Lo mismo que Noruega, que es una nación que no tiene necesidad de entrar a la Unión Europea, no ha entrado a la Unión Europea y no tiene necesidad de entrar. ¿Por qué? Porque el ingreso que tiene Noruega es tan grande y la fortuna que tiene Noruega económicamente es algo tan grande que realmente cada ciudadano noruego es un verdadero millonario. Es decir, tienen todas las opciones en general, y en la eventualidad de repartir esos dineros a cada ciudadano noruego le quedarían verdaderas fortunas inmensas. Lo mismo pasa con Alemania. Sucede entonces que eso es tener una ciudadanía de herederos, y de herederos libres que gozan de todas las eventualidades. Pero no sucede lo mismo con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el reino de una ciudadanía de esclavos. Esta es la condición de esclavos. Vamos a ver Juan capítulo 8, el versículo 34. Juan capítulo 8, el versículo 34.
En Juan el capítulo 8, el versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Todo el que practica el pecado dice que es siervo, es decir, es esclavo del pecado. Vamos a ver Tito capítulo 3, el versículo 3. Tito, el capítulo 3, el versículo 3. Porque también éramos nosotros locos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a las concupiscencias y los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, ¿no? Pero notarán ustedes aquí lo que dice claramente la palabra del Señor. Dice que en otro tiempo éramos. En otro tiempo estábamos bajo esa condición, pero ya no estamos bajo esa condición. Nosotros no vemos exactamente ciudadanos cubanos y norteamericanos echando la balsa de la Florida hacia Cuba. Lo que vemos es una cantidad de hombres y mujeres huyendo de Cuba hacia los Estados Unidos. Y cuando se les entrevista dicen que allá no hay nada. No hay libertad de información. La libertad de información en Cuba es restringida. No hay libertad de partidos políticos. No hay libertades ciudadanas. Y dicen, allá no hay futuro, allá no hay nada. En Cuba no hay nada. Por eso estamos huyendo. En Cuba no se puede disentir del gobierno de los Castro. Es una de las cosas que toda persona, al recibir la ciudadanía en Cuba, jura estar de acuerdo y sometida al gobierno de los Castro en Cuba. Entonces, esto es una cosa de un carácter forzado, porque en Cuba no hay libertades. Las personas huyen. Y así sucede con el reino de las tinieblas. Es un reino que tiene una ciudadanía, y la ciudadanía es de esclavitud. De esclavitud. Hay una apariencia de libertad, pero lo que hay es esclavitud. Cuando en cierta ocasión cierto ministro francés visitó, de corte socialista, visitó la Unión Soviética, lo que hicieron fue programando un recorrido en el cual incluso se obligaba a las personas a hacer teatro, es decir, hacer toda la apariencia, y lo llevaron por un recorrido donde todo era tan lindo, tan bello, tan hermoso, que él llegó a decir, no, allá hay libertades, allá las personas tienen unos altos niveles, así, 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 y no se daba cuenta, él no se dio cuenta, él llegó a contar fue maravillas de la Unión Soviética bajo Stalin, pero no le contó de los campos de concentración, no los vio, nada de eso vio, no vio los trabajos forzados a los cuales estaba sometida la población rusa, nada de eso vio, no vio los grandes presidios, los panópticos, nada de eso vio, solamente una apariencia fue lo que vio el ministro francés. Y se dejó deslumbrar por eso. Se dejó deslumbrar. Muy bien, el reino de la luz tiene un territorio. Vamos a ver Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, al versículo 20. Mas nuestra vivienda está en los cielos. Aquí dice nuestra vivienda en la forma antigua, no en la Reina Valera. Mas nuestra ciudad, la revisión del 60, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús, el Cristo, los cielos.
los cielos, los cielos. Cuando el pueblo de Israel se dirigió hacia el Mar Rojo, Dios abrió las aguas del Mar Rojo en su inmensa misericordia. Y el pueblo en ese momento le puso la espalda al faraón. Y el pueblo le puso el frente, la mirada hacia la tierra de Canaán. Hacia la tierra de Canaán fue puesta la mirada. Y así también nosotros en el bautismo le hemos puesto la espalda al diablo, le hemos puesto la espalda al mundo. Y ahora miramos hacia la tierra de Canaán, hacia el reino de los cielos. Dice, nuestra mirada está ¿hacia dónde? Hacia los cielos. Hacia los cielos está nuestra mirada. Es decir, que andamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Y viene el territorio del reino de las tinieblas, es este mundo, este presente mundo. Veamos Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces aquí tenemos otra eventualidad, y es que está el territorio de este mundo. Miren, ahí está también en Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os hizo vivir a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Note que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Este elemento es importante. Y entonces el territorio de la potestad de las tinieblas es este mundo. Y ahí para todo. Ahí se circunscribe todo. ¿Y qué nos mostraba la lectura de Isaías capítulo 34 hoy? Que este mundo va a ser destruido. ¿Qué nos mostraba segunda de Pedro, el capítulo 3, la lectura del domingo pasado? Que este mundo va a ser destruido. Todo esto que se ve va a ser destruido. Y todo esto que el mundo codicia, las mansiones, propiedades, el conocimiento del mundo, todo eso va a ser destruido con fuego. Todo esto va a desaparecer. Luego vemos que el reino de la luz tiene un gobierno, y ese gobierno es el de Jesucristo. Veamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del matadero. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial y de lo terrenal y de lo infernal se doble, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo, que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios el Padre. En la Reina Valera 1960 dice que confiese que Jesús es el Señor. Él adquirió con su propia sangre con su gobierno y autoridad. Y ahora Él es el gobierno del reino de la luz.
Por eso es que en la iglesia del Señor y en la vida de cada creyente debe vivirse el gobierno del reino de la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces en la iglesia gustamos de hablar de la salvación de Cristo. Y gustamos de hablar de Jesucristo como Salvador. Pero Él es ante todo el Señor. Y Él será el que un día asuma toda autoridad y todo poder sobre el cielo y sobre la tierra. Pero ahora Él es Señor de su iglesia. Y luego vemos el gobierno de Satanás. Vamos a Juan capítulo 14, el versículo 30. Juan, el capítulo 14, el versículo 30. Yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que dice es, en otras palabras, no tiene ningún punto sobre el cual Él pueda ejercer autoridad sobre mí, ni sobre el cual me pueda derrotar. Y recordamos siempre a esta altura la historia de una familia en Inglaterra que quería comprar una propiedad campestre. Esta familia estuvo haciendo investigaciones y estuvo examinando de un lado, del otro, y sucedió que esta familia halló el caso de una propiedad, relativamente hablando, cerca de Londres, una propiedad campestre muy linda y escasa y cosa rara, en un precio realmente módico y accesible. Y dijeron, vamos a verla, magnífico en general. Pero cuando hablaron con el dueño, bueno, entonces el dueño dijo, bueno, yo consiento, pero eso sí, en el contrato de compraventa debe quedar estimulada una cláusula, que yo voy a vivir aquí cerca y la verdad es que yo quiero dejar una especie de puntilloncito allí donde yo pueda venir a poner mi sombrero y yo pueda entrar y pueda salir a la hora que yo quiera. Pareció tan simple el asunto que la familia dijo, bueno, listo. Bueno, de pronto ese hombre comenzó a llegar tipo 10 de la mañana, vengo a recoger mi sombrero. Tipo 4 de la tarde, vengo a dejar el sombrero. Pero luego comenzó ya tipo 8, 9, 10 de la noche, vengo a recoger mi sombrero, vengo a dejar mi sombrero. A la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? Y ya esto se tornó insoportable. Pero qué pena, ahí está en el contrato. Yo puedo dejar mi sombrero en general. Y la pregunta es, ¿qué puntilla hay en nuestra vida donde Satanás pueda venir a poner su sombrero? ¿Qué espacio estamos cediendo al enemigo para que él pueda hacer su obra inicua y perturbar nuestras vidas? Sucede que el reino de la luz tiene una constitución y lema. Toda nación se fundamenta en una constitución. Tengo entendido que el Reino Unido no tiene constitución, pero tiene un conjunto de leyes, que son leyes firmes en la conformación del Estado del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y sucede que el Reino de la Luz tiene una constitución y un lema. Veamos Gálatas 2:20. Como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este hombre vivía para agradar al Señor, el apóstol Pablo, ¿no? Primera de Juan capítulo 2,
el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Obedecer y procurar agradar al Señor. Significa vivir como el Señor quiere. Vivir para agradarle en todo. Siempre que hablamos con personas que se quieren casar, la pregunta primero es: ¿para qué se quieren casar? Para ser felices. Creyentes, lo mismo, para ser felices. Pero no, la respuesta nunca es para la honra y gloria de Dios. Para ser agradables al Señor en nuestro matrimonio. Cuando ese debe ser el lema de nuestro matrimonio. Que Dios sea honrado y glorificado en todo. Eso fue así cuando nos casamos con Consuelo. Cuando yo me casé con ella, el propósito fue la honra y gloria de Dios. Cuando dimos los votos de matrimonio, dijimos sí con la ayuda de Dios y pensando solamente en su honra y en su gloria, en la honra y gloria de Dios. Sucede, mis hermanos, que el reino de las tinieblas también tiene una constitución y lema, y él vive como tú quieras. Noten que es un reino de esclavitud, pero es un reino de apariencia de libertad. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice, y él nos hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, no, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios, y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Vamos a ver Juan capítulo 8, el versículo 34, ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a ver. En Juan capítulo 8, versículo 34, otra vez tenemos las resonantes palabras del Señor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Sucede que el libertinaje no es libertad, sino esclavitud, decía el general Uribe, y lo decía con tanta propiedad ese benemérito prohombre de la patria colombiana, un verdadero alabid de las libertades en Colombia. Y él decía, libertinaje no es libertad, sino que es esclavitud. Queremos mirar también Jeremías 16:12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Noten, andando tras la imaginación de su corazón, tras sus impulsos carnales, tras de sus emociones en general. Capítulo 17, el versículo 23. Los cuales no oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ahí está la dureza de la carne con la palabra de Dios. La dureza y la obstinación carnal. Luego tenemos que el reino de la luz tiene un idioma. Y ese idioma es la alabanza, la bendición, la verdad y la sabiduría. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas y palmas en las manos,
y clamaban a alta voz diciendo: salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Notarán ustedes lo que hay aquí, un lenguaje de alabanza. Esto es lo que se ve en el cielo. Trasladémonos por un momento al cielo. ¿Qué es lo que hay? Alabanza, sabiduría, gratitud. Esto es lo que hay. Y ese es el idioma del reino de ¿qué? De los cielos. Muy bien. Y vamos a mirar otro idioma. El de la potestad de las tinieblas. La queja, la maldición, la mentira y la ociosidad. Mateo 8:2. Mateo 8:2. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el ¿qué? El lloro y el ¿qué? Y el crujir de dientes. La queja. La queja. La queja es el idioma del reino de las tinieblas. Ahora, todo el tiempo podemos estar sonrientes, todo el tiempo vamos a poder estar diciendo qué lindo, todos los días nos vamos a levantar y casi que tocar con la mano la nube de la Shekinah, la gloria de Dios. No, porque hay pruebas, porque hay dificultades, porque hay momentos y hay momentos de momentos. Pero esta no puede ser la condición permanente del pueblo de Dios. Nunca lo puede ser, porque eso muestra que hay entonces una crisis. Vamos a Mateo 5:22. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno. Quiere decir que esa es su sentencia. Ah, mi hermano, entonces sucede que aquí está de por medio la queja. La queja, el señalamiento en general, todo esto es algo que entre todos debemos superar. Oseas capítulo 4. Versículos 1 y 2. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, cometer homicidio, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocó con sangre, que es decir, un charco de sangre se tocó con otro charco de sangre, ¿no? Ah, bueno, y entonces aquí de qué está, la Biblia note que habla aquí de perjurar y mentir, falsedades cometidas con la lengua. Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hoy, ¿qué dice la palabra? Dice: dejando la simulación, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Ah, entonces el idioma del reino de la luz también es la verdad. Frente a otra característica del idioma de la potestad de las tinieblas, que es la mentira. Hablar verdad, ser francos, hablar con franqueza. El reino de la luz tiene una bandera. Cantares capítulo 2 del versículo 4. Sucede que nosotros miramos las banderas, y por la bandera se sabe, se da la identidad de una nación. Cantares
capítulo 2, el versículo 4. Me llevó a la cámara del vino y puso su estandarte de amor sobre mí. La Reina Valera 1960 dice, y su bandera sobre mí fue amor. Y esto nos habla de algo muy importante, y es que fuimos puestos bajo el señorío de Dios. Bajo la bandera significa ser puestos bajo la protección y también bajo el señorío. Eso es lo que significa ser puestos bajo la bandera. Incluso a veces en el proceso o en el acto de nacionalización de alguien, la bandera se coloca sobre la persona. Quiere decir que esa persona es recibida dentro de los pliegues o dentro de la jurisdicción o soberanía de esa bandera. Cuando nosotros vamos a ver la ceremonia de lo que significa el cambio de bandera, ahí en el Palacio Presidencial, uno ve todo un proceso del batallón Guardia Presidencial de cambiar la vieja guardia por la nueva guardia y cómo es el proceso de bajar la bandera y de elevar el nuevo emblema de la bandera y todo. Y noten ustedes el respeto que hay, porque es el respeto a la nación. Y no se puede tomar la bandera de cualquier manera. Por eso no me gusta jamás ver que incluso muchas veces la bandera, y al revés, hubo una ocasión en que le hicieron a una pantaloneta a un boxeador y le pusieron la bandera de Colombia y al revés, la bandera de pantaloneta. No, jamás. La bandera es un emblema que representa algo muy importante. Disparar contra una bandera significa una declaración de guerra, porque es un acto de deshonor contra una nación. Así que la bandera es algo muy importante. Sucede que en cierta ocasión, en la Cuba, no la Cuba actual, sino la Cuba de la colonia, de la época del dominio colonial español, un ciudadano inglés fue hecho preso y acusado de participar en la revolución cubana contra España, contra el gobierno colonial español. Bueno, palabras más, palabras menos, lo cierto es que ese ciudadano estaba siendo juzgado en un consejo verbal de guerra irregularmente. ¿Por qué irregularmente? Ese ciudadano no sabía español. Al no saber español no podía defenderse, no sabía de lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque al procesado se le deben dar todas las garantías que corresponden al derecho nacional e internacional. Y de esa eventualidad tuvo noticia el cónsul británico. El cónsul británico tuvo ese conocimiento de esa noticia, y lo que hizo el cónsul inmediatamente fue tomar el pabellón británico y correr a hacer las respectivas indagatorias dónde es que está el procesado, donde ya lo llevaban hacia el campo del fusilamiento. Hacia el campo del fusilamiento estaban llevando a este ciudadano y ya estaba prácticamente, el ciudadano ya estaba al frente, en la posición de ser fusilado. Y entró el cónsul con la bandera y lo cubrió. Y lo que dijo es, este hombre es ciudadano, el vasallo de su majestad británica, la reina Victoria. Y este hombre está bajo la protección de la Gran Bretaña. Y no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque ese ciudadano, al disparar sobre él, estarían disparando sobre la bandera británica. Y eso significaría un acto de guerra. No lo pudieron fusilar. No lo pudieron fusilar. Oh, nosotros fuimos trasladados del reino, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y estamos bajo la jurisdicción de la bandera del reino de la luz. Y sencillamente eso significa que estamos bajo el señorío de Cristo.
Y dice que su bandera sobre nosotros fue amor porque fue de gracia. No lo merecíamos. No hicimos nada para merecerlo. No hicimos nada para merecerlo. En el caso de Berlín, la disputa de las cuatro potencias era permanente y constante, metro a metro, especialmente del caso del lado ruso, de la Berlín sitiada. Y en términos claros y concretos, los ciudadanos que estaban presos, porque eso es lo que estaban, eran presos, secuestrados, en la Berlín Oriental bajo los rusos. Ellos lucharon por todos los medios por cruzar de un lado para el otro. Y sucede que en muchas ocasiones, cuando fue la autoridad, cuando se dio el caso del primer túnel que se abrió para por debajo escaparse, y lograron escaparse en varios, hubo un momento en el cual les dijeron, un momentico, porque ya iban los guardias comunistas de la Alemania comunista a hacer presos a estos fugitivos. Y un momento, señores, aquí ya estamos del lado francés. No pueden cruzar, ustedes no pueden pasar. A un momento, ya nosotros estamos del lado de Cristo. Y la Biblia dice que el enemigo no nos puede tocar. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está bajo su protección soberana. Y el enemigo no nos puede tocar. Tiene que ser que Dios dé permiso para que nos toque con algún propósito. Y luego vemos la bandera de la potestad de las tinieblas. Vamos a ver Proverbios 26 del 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se encubre en el desierto, su malicia será descubierta en la congregación. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 26, del 24 al 26. El odio, el odio, el odio. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, el versículo 44. Hoy estamos consultando mucho Juan capítulo 8. El versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En ese momento, cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, los judíos incrédulos hubieran querido ponerle la mano al Señor, pero no podían. No lo podían. Pero cuando pronto pudieron, lo hicieron. Los deseos de vuestro padre, el homicida. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Destruir al Señor Jesús. ¿Cuál era el deseo de estos hombres? Destruir al Señor Jesús. Y a la menor oportunidad que tuvieron, lo hicieron. Lo hicieron. Cuando tuvieron la oportunidad, la forma de hacerlo, lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo odiaban, no lo amaban. Sencillamente odiaban al Señor Jesús. Juan capítulo 10, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué él vino para hurtar, matar y destruir? Porque nos odia. Así de fácil. Y él quiere destruir el reino de Dios. Y él quiere destruir el poder de Dios. No puede. No lo puede hacer. Pero lo quiere hacer. Porque él odia. Primera de Juan capítulo 3. El versículo 8. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que hace pecado es del diablo. Incluso la palabra también nos habla del que el que aborrece a su hermano.
de nosotros debemos tener en cuenta que incluso se nos ha tildado de homófobos. Nosotros no somos homófobos. Eso es una calumnia. ¿Por qué? Porque nosotros no odiamos a los homosexuales. De por sí, una cosa de la cual uno debe blindar su corazón es de odiar. Nosotros no odiamos a nadie. Sencillo, muy fácil. La iglesia del Señor no odia a nadie. El odio es de las tinieblas. No estamos de acuerdo con conductas, con pecados, con actitudes incorrectas, pero odiar no. De eso sí debemos siempre cuidarnos. Nosotros señalamos es la actitud de la persona o la conducta errada, pero no hacia la persona, ni mucho menos señalamiento donde se ve claramente una actitud de odio, porque esto no es así, no es así. Incluso uno puede llegar en un momento dado, cuando tiene sano su corazón, a contender con su adversario filosófico, sin embargo admirarlo. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a reconocer las cualidades de su adversario. Y eso es cuando hay una sanidad del corazón en muchos sentidos de la palabra. El reino de la luz, hermanos, tiene una moneda. El reino de la luz tiene una moneda. Pagar bien por mal. Veamos primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga, ¿cómo? Justamente. Al que juzga justamente. Pagar bien por mal. Se dio el caso de un moreno norteamericano en los días de la esclavitud, que asistía fielmente a las reuniones de los bautistas de aquel entonces, los bautistas primitivos. Y él se reunía con sus hermanos negros creyentes, fiel y esforzadamente. Era un buen moreno. Se había ganado el amor de su amo. Así que su amo lo tenía en alta estima. Pasando un día por el mercado de esclavos, vio a un esclavo negro anciano y lo reconoció y habló muy solícitamente en favor de él. Y le dijo a su amo que debía comprarlo. Y él dijo, ¿para qué? Si es un viejo, no me va a producir mayor cosa. Mi amo, yo me comprometo a trabajar por él. Yo me comprometo, mire, mi amo, es una buena compra. Y su amo al fin lo compró. Y le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué este empeño tuyo en la compra de este moreno? Digo, porque yo lo conocí cuando estaba en el África. Y digo, ¿era algún amigo de tu padre? ¿Era algún noble? De nada de esto. Dijo, entonces, ¿quién? Era mi peor enemigo. Nos hizo varios daños y cometió actos de antropofagia contra nuestra familia. Cometió muchos males. Y le digo, entonces, ¿por qué te empeñaste en que lo compráramos? Él dijo, porque el maestro dijo, ¿no? Haced bien a todos vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces este moreno cuidó de ese anciano con amor y con esmero y trabajó al doble en aquella hacienda. Trabajó duro por los dos, aunque aquel anciano ya no podía prácticamente trabajar. Pero este es el pagar bien por mal. Pero la moneda de la potestad de las tinieblas es pagar mal por bien. Proverbios 17:3. ¿Qué dice? El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
Mis hermanos, esto es lo propio del mundo, la deslealtad, en todo el sentido de la palabra, el poner la espalda, el ser desleales. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza del juicio y el fuerte fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Sucede que hay una oferta de gracia, de salvación para todo ser humano. Y hay muchos que le vuelven la espalda a este mensaje. Tienen la oportunidad de recibir el mensaje de la gracia. Dios les da esta gracia en abundancia y le vuelven la espalda. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Allí ya no hay más nada que hacer. Qué triste, qué doloroso es esto. Incurrir incluso en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque aquí está hablando del que injuriare al Espíritu de gracia, ¿no? El cual dice que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Significa entonces, mis hermanos, que aquí hay algo también que debemos recabar, y es la eventualidad de pecar con obstinación contra la verdad y resistir la verdad. Allí ya no hay más lugar. Se le ha dado el bien del Evangelio, y la Biblia dice que el Señor hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que da las lluvias, que da los alimentos de la tierra en abundancia sobre todos. Y mire cómo se le paga al Señor. El reino de la luz tiene una raza, que es la santidad. Juan capítulo 1, versículos 13 y 14. Capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí en Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Dice a los santos. Noten, el reino de la luz tiene una raza que es la santidad. La santidad tiene que ser un distintivo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es de una raza que tiene que ver con la santidad. La santidad. Y hoy vemos cristianos mezclados en eventos del mundo, y a lo que el mundo ríe, ellos también ríen. Y muchas veces son cosas sucias. No tenemos nada que ver con eso, porque la santidad conviene a nuestra casa. Y el mundo se va en una dirección, pero nosotros no nos vamos en esa dirección. Nosotros vamos en una dirección contraria. Así seamos los ridículos, los tontos, los zanahorios, los estúpidos. Eso es lo que el mundo califica a nosotros. A la iglesia, ¿cuántos INRIs le ha puesto? ¿Cuántos INRIs le ha puesto el mundo a lo largo de 21 siglos? Muchos. Por no querer andar en la misma moda. Qué pena, nosotros no andamos en la moda del mundo. Nosotros andamos en el camino del Señor. Y la raza del reino de las tinieblas
es el pecado. Otra vez Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 3. Nuevamente, y Él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en pecado, noten, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Sabe que esta mañana estuve viendo una cosa que me pareció terrible? Y es una especie de página paralela que levantaron a protestantedigital.com, porque protestantedigital.com es de los cristianos evangélicos españoles, y ahora uno de los líderes de los líderes del movimiento homosexual se inventó la página homoprotestante. Y la eventualidad de que el protestante, de que la persona puede ser nacida de nuevo y vivir una homosexualidad en santidad. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo es esta mezcolanza infame y cochina? Pero eso es lo que estamos viviendo. Y la confusión. Y mire lo que dice claramente la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 6. Mire lo que dice la palabra. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo está. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por gran precio. Glorificad pues y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero más atrás, decía en 1 Corintios 6. ¿O no sabéis, versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no mire lo que dice. Y esto erais algunos. Homosexualidad y afeminamiento y transvestismo. Todo eso había en Corinto en aquellos días. Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de vuestro Dios. Creo que en la Reina Valera 1960 dice, ya sois regenerados. ¿Por qué? Por el poder regenerador del Evangelio. Dios puede regenerar al borracho, lo puede regenerar. No odiamos a los borrachos. Yo no sé quién odia a los borrachos, yo no odio a los borrachos. Pero predicamos contra la borrachera. No odiamos al estafador. No odiamos al estafador, pero predicamos contra la estafa. No odiamos tampoco entonces al homosexual, pero predicamos contra la sodomía. Porque esto es sencillamente pecado. Y Dios puede regenerar al borracho, sí. Dios puede regenerar al ladrón, sí. Dios puede regenerar al adúltero, sí. Dios puede regenerar al homosexual, lo puede regenerar. Lo puede regenerar, porque es el poder regenerador de Dios por el Espíritu Santo. Pero repito, la raza de la potestad de las tinieblas es pecado. Por eso es que anda en el pecado. Dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? Dice el libro de Jeremías. ¿Lo podrá hacer? No, esa es su raza. Pero sucede que si la persona muere el pecado y nace por el poder regenerador a una nueva vida, adquiere una nueva raza, una nueva naturaleza que es de santidad. Y el reino de la luz tiene un clima. Vamos a verlo. Juan capítulo 8, el versículo 12.
¿Qué dice? Y les habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces ese clima es la que, la luz. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 14. ¿Qué dice? No os juntéis en yugo con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. No hay forma de entendimiento. El mismo Adolf Hitler dijo que había 2 hombres que no cabían en Europa, ni mucho menos 3, que se tenían que destruir el uno al otro. Y esos eran Churchill, Stalin y él. No cabían en la misma Europa ni en el mismo planeta. Eran incompatibles. No había forma de entendimiento ninguno entre el uno y el otro. Y así es. Entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas no hay forma de entendimiento. No hay puntos medios. No lo hay. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Vamos a ver 1 Juan capítulo 1. Versículo 5 al versículo 7. Y esta es la promesa que oímos de él y os la anunciamos. Que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos compañía con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con él entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver Apocalipsis 22, del 1 al 5. Mire lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y toda cosa maldita no será más, sino el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de lámpara, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre jamás. Y lo que dice el apóstol Pablo es que los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero que nosotros no estamos en las tinieblas, sino que nosotros estamos en luz. Todo lo que corresponde a la iglesia del Señor. Veamos el clima del reino de las tinieblas, pues como su nombre mismo lo dice, su clima son las tinieblas. Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4. Como dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten ustedes qué es lo que tiene cada incrédulo en este mundo: el entendimiento entenebrecido. Ahí lo tienen, está en tinieblas. Ese es el clima del reino de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 11. Miren lo que dice. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Podemos tener, mis amados hermanos, discrepancias y diferencias, pero obvio no. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
Y yo recuerdo muy bien el caso de ciertas personas a las cuales uno no les puede llegar a mencionar incluso ni el nombre del presidente Uribe, porque sacan un odio impresionante. Y una cosa es que uno no esté de acuerdo con la persona, pero otra cosa es el odio. El odio no. Ya el odio es otra cosa. Incluso se ha dado el caso de personas que han sido perseguidas y odiadas por alguien, pero esas personas han logrado traer a esa persona a los pies de Cristo. Porque no la odiaban, porque guardaron su corazón ¿de qué? De odiar. Guardaron su corazón de odiar. Sabe que en cierta ocasión, en los años 60, los soldados cristianos evangélicos eran muy aborrecidos en el ejército. Y había el caso de un sargento aquí creo que era en el distrito de Bogotá, que aborrecía a un soldado porque era cristiano evangélico, lo aborrecía, no lo podía ver de una u otra manera, un empellón, una patada, una bofetada, bueno, en general. Cualquier día llegó ese sargento de campo, llegó tarde de la noche y encontró que el soldado estaba de rodillas orando. Y lo cogió y le dio unas patadas y bueno. Y estando en el camarote, dijo, ay Dios mío, mañana tengo que presentarme a relación. Tenía que presentarse a relación temprano en la mañana. Temprano tenía que presentarse a relación. Y tenía las botas sucias. Ay Dios mío, Señor. Bueno, pero sucedió que al día siguiente, cuando se levantó el sargento, tenía las botas limpias y brillantes, esas botas. Lustraditas, pero una bien polichadas. Y llamó a toda la compañía. Compañía, formación, no sé qué. Que quién le había lustrado los zapatos. ¿Quién fue? ¿Usted? ¿Usted? No sé qué. Y al fin, ¿quién fue? Levante la mano. Y el soldado cristiano levantó la mano tímidamente. Fui yo, mi sargento. Es que anoche cuando usted me dio las patadas a mí, yo me di cuenta que usted tenía las botas embarradas. Porque me dejó mal. Pero yo me di cuenta que usted hoy iba a presentarse a relación. Y por eso yo le lustré las botas. Y por ese detalle lo trajo a los pies de Cristo. Incluso nosotros lo tuvimos en campañas evangelísticas en el socorro a ese sargento. Allá lo tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque no odiamos. A la persona no la odiamos. Nos puede doler muchas actitudes de la persona, pero odiarla no. Porque eso no es de Dios. Y sucede entonces, mi hermano, que el clima de la potestad de las tinieblas es esa, las tinieblas. Vamos a ver Juan, capítulo 25, Mateo 25:30. Mateo 25:30. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El que está en las tinieblas, a las tinieblas irá. Tremendo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de qué reino somos? ¿Del reino de la luz o del reino tenebroso? Y muchas personas se están amparando, tristemente, es en su denominación. En su denominación. En su identidad religiosa. Pero no. ¿Es del reino de la luz o es del reino de las tinieblas? No nos diga de qué iglesia es. Sino díganos si es del reino de la luz o es del reino de las tinieblas. Este es el punto a responder. ¿De qué reino somos? Bueno, nuestra vida debe decir de qué reino somos. Este es el reto para todos nosotros. ¿De qué reino es usted? ¿Del reino de la luz o del reino tenebroso? ¿Sabe que ayer estaba oyendo al hermano Eber Castro, que nos hizo unos comentarios sobre el caso del hermano Martin Stindal? Y sucede que él dice, no me digan a mí pastor, yo estoy de acuerdo, ¿no? Dice, hermano, porque sencillamente, si yo soy su pastor,
usted tiene muchas cosas que están en una crisis. Porque hay muchas cosas que yo no le puedo suplir. ¿Por qué? Porque sencillamente yo soy su pastor y soy un ser limitado. Pero sucede que si el Señor es su pastor, este es el asunto. Usted aprenderá a depender del Señor, no de mí. Y eso es correcto. Y lo que dice la palabra es que uno solo es vuestro pastor y todos vosotros sois hermanos, ¿no? Por eso yo aquí soy el hermano Daniel. No hay ningún rango, no, somos hermanos y debemos procurar vivir en el orden del reino de la luz. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y Padre, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Oh Señor, y humildemente te pedimos el perdón por nuestros pecados. Señor, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, oh Dios del cielo, y danos más amor y más consagración. Bendito sea el santo nombre del Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hora, Señor. Con toda humildad te la damos, Señor.